Hola mis recicladores creativos, el día de hoy aprenderemos cómo hacer masa de cartón de huevo, una masa moldeable, ideal para hacer esculturas, manualidades o cualquier proyecto creativo que se te ocurra. Así que, si tienes cartón de huevo, recíclalo. Vamos a conseguir un cartón de huevo, preferiblemente que esté limpio. Y una olla que ya no usemos para cocinar alimentos. Lo primero que vamos a hacer es trozar el cartón en pedazos pequeños. Así como ves en el video. Cuando ya lo tengamos trozado, agregamos agua hasta cubrir completamente. Y vamos a conseguir también un mezclador que ya no usemos. Agregamos un poquito de cloro para ayudar a desinfectar bien el cartón. Si no te gusta usar guantes, pues esto te va a ir muy bien. Ponemos a calentar. Dejamos hervir por 10 minutos, apagamos y dejamos enfriar. Mientras enfría, vamos a hacer el pegamento casero. Y para esto necesitamos harina de trigo, azúcar blanca o morena, vinagre blanco, una taza de 250 mililitros, una cuchara sopera, un mezclador, si no tienes puedes usar la cuchara, un recipiente para mezclar los ingredientes y una botella con tapa para verter el pegamento y poder dejarlo en la nevera. Agregamos una taza de agua en una olla y ponemos a calentar. En el recipiente agregamos otra taza de agua y 3 cucharadas generosas de harina de trigo. Mezclamos hasta que no queden grumos. Cuando el agua rompa a hervir, agregamos la mezcla y mezclamos. Aquí es importante no dejar de mezclar para que el pegamento no se nos pegue a la olla ni se formen grumos. Cuando espese, bajamos el fuego y agregamos 3 cucharadas de azúcar. El azúcar ayudará a darle consistencia. Subimos el fuego y seguimos mezclando. Cuando rompa a hervir, apagamos y enfriamos sin dejar de mezclar para que no se formen grumos. Ya ha enfriado un poco. Ahora agregamos un poquito de vinagre para que se nos conserve por más tiempo. Y seguimos mezclando. Y así nos tiene que quedar. Vertemos el pegamento en la botella y lo dejamos en la nevera. Te recomiendo que hagas el pegamento casero, ya que es con lo que mejor me ha dado resultado. No solo lo uso para hacer la masa,
Todo el tiempo lo estoy utilizando y más adelante el video verás por qué te lo recomiendo. Ya ha enfriado el cartón. Lo dejé reposar por 24 horas. Ahora lo que vamos a hacer es trozarlo un poco más. Así como ves en el video. Lo llevamos a nuestro lavadero y lo molemos. Como si estuviéramos restregando ropa. En este punto retiramos pedacitos que a veces vienen con el cartón, como plástico y cuerditas. Y seguimos restregando. Escurrimos el cartón con un colador que solo usemos para esta actividad. Lo desatamos un poco y ya tendríamos nuestra materia prima. Para la masa necesitaremos cartón de huevo molido, harina de trigo, aceite de cocina, pegamento casero, vinagre blanco y un recipiente para mezclar los ingredientes. Agregamos pegamento casero y amasamos. Agregamos otro poco para que el cartón se impregne bien con nuestro pegamento. Y seguimos amasando. Agregamos harina de trigo y amasamos muy bien. Para integrar muy bien la harina al cartón, vamos a empuñar nuestra mano y amasamos. Así como ves en el video. Agregamos aceite de cocina. Harina de trigo. Harina de trigo. En este punto ya se me ha empezado a pegar el guante. Entonces lo que hago es espolvorearme un poquito de harina y quitarme la masa.
Agregamos más harina y amasamos. Harina de trigo. Pero ahora le damos vuelta a la masa y agregamos más. Y amasamos muy bien. Ahora agregamos un poco de agua, así, y amasamos. Seguido, agregamos un poquito de vinagre para que se nos conserve por más tiempo. Agregamos más harina. Aceite de cocina. Harina de trigo. Pero esta vez agregamos suficiente. Ya ha quedado dura la masa, mis creativos. Ahora lo que vamos a hacer es lavar nuestras manos. En mi caso, los guantes. Y ya para terminar la masa, vamos a agregar aceite para masajes. Del que te guste. A mí me gusta el de almendras. Y esto es para darle un olor agradable a la masa. Y más adelante lo vamos a estar utilizando.
Así que sí o sí, consíguete uno. Y así nos tiene que quedar. Lo siguiente será guardarla en una bolsa primero. Y luego en otra hermética, o en un recipiente con tapa, y la dejamos reposar por 24 horas en la nevera, para que el frío termine de comprimir mejor los ingredientes. Ya pasaron 24 horas y ya la podemos utilizar. Vamos a ver. Sí, siempre me queda igual. Tomamos la cantidad de masa que necesitamos para nuestro proyecto y le quitamos la humedad del frío. ¿Y cómo le quitamos la humedad? Con harina de trigo. Agregamos un poco y amasamos. La cantidad de harina que viste en la elaboración de la masa es la que necesitamos para que la masa crezca y nos quede como plastilina. Agregamos un poco de aceite de almendras. Tenemos que quitarle la humedad y amasar muy bien antes de empezar a moldear. Entre más la amasemos, ella nos devuelve más flexibilidad y por ende un secado completamente liso. Y de esta forma tendríamos masa de cartón de huevo, lista para trabajar. Voy a hacer algo sencillo para que tú veas cómo puedes emplear la masa. Primero hacemos la armadura de lo que queramos replicar. Yo voy a hacer un gatito. Dibujo el contorno del frontal y el perfil y recorto. Hago otro corte en cada pieza, así. Y entrelazo de esta manera. Ahora utilizo más cartón y dibujo la altura de las cejas. Recorto y pego con silicona. Hago lo mismo con la altura de los pómulos y completo la parte de atrás. Así como ves en el video. También pego otra parte para que me guíe desde dónde debe empezar el hociquito. Reciclo periódico y primero me gusta arrugarlo muy bien para así poder darle mejor la forma que quiero. Aquí me quedó muy grande, entonces voy a utilizar solo la mitad. Me aseguro de no salirme el cajón y pego con silicona. Y hago lo mismo con cada cajón. Ya he rellenado cada cajón. Ahora agrego pegamento casero y cubro con masa de cartón de huevo previamente amasada.
importante es no salirme del contorno que dibujé, ni el frontal ni el perfil. Así me ha quedado. Y también necesito hacer los ojos para que se sequen al mismo tiempo y poder seguir. Yo me he conseguido este molde para hacer esferas. Viene de diferentes tamaños, pero es muy parecido al juego de hazlo estallar. Para este paso voy a tomar un poco de masa y amaso muy bien. Agrego un poquito de aceite de almendras y sigo amasando. Cuando ya la tenga lista, agrego un poco de aceite de almendras al molde, así, y agrego masa. Y vamos a conseguirnos también esta herramienta para poder empujar la masa y lograr que el ojito quede completamente liso. Cuando ya nos haya gustado, entonces retiramos con cuidado. Y agregamos masa. Luego con el dedo meñique lo retiramos con cuidado de esta manera. Hacemos el otro ojito y dejamos secar muy bien por 2 días. Ya ha secado completamente la cabecita y los ojitos. Ahora tomo un pedazo de periódico y arrugo para hacer el soporte. Y pego con silicona. Y luego pego los ojitos. Ahora agrego pegamento casero. Cubro con masa. Y resano de esta manera. O con el dedo. Y dejo secar por un día. Ya ha secado, ahora le voy a dar volumen al hocico y a los pómulos. Aliso con pegamento casero. Sigo dando volumen y dejo secar para seguir con su elaboración. Me gusta ir despacio y de esta forma logro que no se dañe lo que ya me ha gustado. Normalmente se demora en secar un día. Ya ha pasado un día de secado y ya puedo continuar. Sigo dando volumen y para darle la forma que deseamos nos dejamos guiar por nuestro modelo, imágenes o hasta nuestro propio gatito. La idea es hacerlo lo más parecido posible. Y alisamos con pegamento casero. Le doy más volumen a los párpados. Y al hocico. Ahora dibujo la forma de las orejitas en un pedazo de cartón. Identifico la izquierda de la derecha. Y le doy esta forma a un alambre dulce, pero no tan dulce,
que lo pueda doblar con ayuda de unas pinzas de electricista. Y pego muy bien con silicona. Cuando ya haya secado, le doy forma de esta manera. Marco cada punto y perforo. Tú lo puedes hacer con algo que tenga punta. Agrego suficiente silicona y ubico. Refuerzo muy bien con silicona. Agrego pegamento casero y cubro con masa de cartón de huevo. Dejo secar por un día. Ya ha secado, entonces voy a darle forma a las orejitas. Si no tienes terraza, puedes dejarlo al lado de una ventana o detrás de la nevera. También funciona. Ya ha pasado un día de secado y detallándolo bien, me parece que las orejas quedaron un poco hacia atrás. Entonces, este es el momento para arreglarlo. Si dejamos secar más tiempo, la masa se va a endurecer y no se dejará moldear. Créeme, esa masa después de que seque queda súper dura, como una piedra. Lo arreglo empujándolas hacia adelante, así como ves en el video. Lo siguiente será seguir dando forma, como la nariz, el hocico. Detalló muy bien. Y ya va cogiendo forma mis recicladores creativos. Ahora lo que voy a hacer es lijar un poco las orejas, de esta manera. Agrego pegamento casero y resano con masa de cartón de huevo. Y ahora sí, dejo secar muy bien por 3 días. Ya ha secado completamente y ya le puedo dar los acabados para que se vea genial. Hay unas partes que quedaron con empataduras, entonces lo que hago es agregar pegamento casero y recubrir con masa previamente muy amasada. Aquí necesito que la escultura esté bien seca y dura para yo poder resanar haciendo presión y cubrir muy bien. Aliso con pegamento casero. Si vemos que se nos empieza a pegar la masa, tomamos más pegamento y seguimos alisando. Esa parte me gusta hacerla sin los guantes, para asegurarme que quede liso y uniforme. Primero cubro una parte y cuando seque termino de cubrir la otra. Alisar con el pegamento casero es lo que nos va a ayudar a que el secado sea más rápido. Ya ha quedado totalmente recubierto. Ahora dejaré secar muy bien por 2 días.
Quiero que veas lo liso que va quedando y para que te quede igual, lo único que tienes que hacer es verte el paso a paso de este video y divertirte con su elaboración. Ya ha secado completamente y ya lo podemos pintar, pero yo lo voy a dejar así. Con la ayuda de un punzón o algo que tenga punta, perforo las víbrisas de esta manera. Para los bigotes voy a utilizar nylon y pego con Super Bonder. En total pego 6 de cada lado. Y ya para terminar voy a barnizar y dejar secar muy bien. Y así es como le damos vida a materiales reciclados que tenemos en casa. Así que, si tenés cartón de huevo, no olvides que tienes el poder de convertirlo en algo increíble. Apliqué escarcha en los ojos para que se viera más bonito. Dale like si te gustó, cuéntame en los comentarios qué te parece, y no olvides de suscribirte al canal para que no te pierdas mis otros tutoriales que van a estar increíbles. Te espero en el próximo video. ¡Chao!